es Andrés Arango, estudiante de Ingeniería Industrial del 9º semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. Para la materia Mercado de Capitales, junto con mi compañero Jorge Iván Támara, vamos a realizar la exposición del segundo taller. A mí me corresponde los puntos 1, 2 y 3 y mi compañero Jorge expondrá 4, 5 y 6. En el primer punto podemos observar el crucigrama que nos tocó realizar. De este crucigrama puedo resaltar tres palabras importantes que vamos a utilizar mucho en los siguientes dos puntos, y son rentabilidad. La rentabilidad es el grado de variabilidad o contingencia de retorno al servicio. Es una palabra que tenemos que tener muy clara para entender el mercado de capitales. Segunda palabra importante, bonos. Son obligaciones de deuda en donde el emisor se compromete a pagar a una tasa de interés durante un plazo establecido, y el último pago se compromete a pagar también el capital prestado. Esto quiere decir que el emisor se compromete a pagarle a la persona que compre los bonos al final del periodo su rentabilidad más lo que le vale el bono. Otra palabra importante es valor nominal, el cual se calcula dividiendo el capital social de una empresa entre el número de acciones cotizadas. Para el segundo punto, el profesor nos solicita hacer un análisis, un cálculo de rentabilidad para una acción de la Bolsa de Valores de Colombia y confeccionar los ejes de tiempo con sus flujos de fondo. Entonces, él nos pedía que fuera de más de 4 años. Yo ingresé a la página oficial de la Bolsa de Valores de Colombia y allí escogí un bono TES, que son bonos que emite el gobierno colombiano. Me aseguré que tuviera vigencia mínima de 4 años. Dice que el vencimiento es en el 2036. Y encontré entonces en otra página de internet que se llama C-Bond, encontré el valor nominal del bono, cual equivale a 100 pesos colombianos. Encontré el precio sucio, que es el valor, el precio al cual se compró la acción. Encontré la tasa cupón, que es la tasa a la cual se cotiza el bono. Otro importante que encontré es el precio de adquisición, que es el mismo precio sucio, 87.916. Con estos valores lo que logramos encontrar es la tasa TIR, que es la tasa de rendimiento total o de rentabilidad total que tiene este bono. Esta tasa de rentabilidad se tiene en cuenta para análisis en el momento de analizar la venta del bono o la compra sin perder dinero. Aquí podemos ver los periodos de cotización y el flujo de cada uno de los periodos. Como decía la palabra bonos en el crucigrama, nos decía que al final se tiene que pagar el capital prestado más los intereses. Esto es, al final 2036 se tiene que pagar el capital prestado más el valor nominal del bono. En el tercer punto nos pedía hacer un análisis con dos acciones, hacerle seguimiento durante el año 2020, mes de junio del 2020 y mes de junio del 2021. Para este análisis tomé dos acciones, una de Ecopetrol y otra de Cementos Argos. Esta que estamos viendo en pantalla es la de Ecopetrol. Aquí podemos ver entonces el resumen de todas las valores que esta acción tuvo durante su cotización. Unos valores importantes que podemos resaltar es que durante el año 2020 se cotizaron cierta cantidad de acciones. Aquí en cantidad podemos ver la sumatoria de estas, suma como 10 millones, y en el año 2021 ya únicamente fueron 7 millones de acciones. Esto quiere decir que hubo una recompra por parte de Ecopetrol
Por lo tanto, las personas que no vendieron sus bonos y continuaron cotizando en el año 2021 tienen una mayor ganancia, ya que a menos acciones en el mercado, mayor ganancia para los que continuaron en el mercado. Por lo tanto, es un punto a favor haberse quedado, no haber vendido las acciones de Ecopetrol. Hay de aclarar también que esto también depende de cada tipo de inversionista y de su apalancamiento o dinero que tenga para respaldar sus acciones en el mercado. Aquí nos atrevimos a hacer una tabla de variación porcentual, es una aproximación más o menos de la sensibilidad de qué tan volátil o estable puede ser la acción. Podemos ver que la acción de Ecopetrol es volátil, tiene caídas fuertes, pero a pesar de todo se continúa estable en comparación con la de Cementos Argos. Acá podemos ver la de Cementos Argos un poco más abruptas las líneas. Bueno, continuando con la de Ecopetrol, podemos observar también, quiero mostrar, acá me va a salir un momento de la presentación, acá, observar esta tablita, la cual tomé unos valores, el precio de compra de la acción de Ecopetrol del año 2021 y el precio más bajo en el cual se cotizó. Esta diferencia nos dan 15 pesos, 22 pesos, son valores muy mínimos, pero acá podemos ver que en el 9 de junio la acción cayó a menos 15, menos 10, podemos ver que es esta caída, la línea azul y la diferencia del precio más bajo, lo cual podemos ver cómo cayó, pero vuelve y sube, y poder mantener esta caída en un alto grado de apalancamiento. Por eso depende de cada inversor si se mantenía en el mercado o no. Eso depende del respaldo que tenga, llamémoslo así. Pero en palabras resumidas podemos decir que el inversionista, si es conservador, va a comprar en Ecopetrol porque, como pudimos ver, es un poco más estable los números de Ecopetrol. Y al ser público-privada la acción de Ecopetrol sigue siendo un poco más estable. Por lo tanto, la de Argos tiene una gran variación. Esa sería la exposición de los puntos 1, 2 y 3 y los dejo con mi compañero Jorge, que tiene la exposición de los puntos 4, 5 y 6. Muchas gracias por su atención y que... Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Iván Támara, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Para el presente, junto con mi compañero Andrés Arango, quien ya explicó los puntos 1, 2 y 3 del taller de Mercado de Capitales, vendré a exponerles los puntos 4, 5 y 6 del mismo taller. Sin más preámbulos, empecemos. El cuarto punto de este taller nos pide que expliquemos qué se hace o qué se puede hacer con los excedentes de moneda extranjera de las entidades estatales y cuál es el proceso para que puedan ser utilizados. Bueno, de esto nos habla el decreto 1525 de 2008 en sus artículos 50 y 51. No sin antes poder explicarles a ustedes qué es un excedente de liquidez. Pues en este caso, pues el Ministerio de Hacienda nos dice que un excedente de liquidez es todo aquel dinero o todo aquel sobrante que no se constituya en inversión o que no sea materia de inversión propia de la entidad. El artículo 50 nos explica, el artículo 50 de este decreto, dentro de su capítulo 5, nos explica a quiénes aplica lo que es la inversión de los excedentes de liquidez en moneda extranjera. Entonces tenemos que les aplican a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las empresas de servicios públicos o los servicios públicos domiciliarios, a la Comisión Nacional de Televisión, a algunas corporaciones autónomas y a los entes universitarios autónomos. En el artículo 51 pues nos habla de cuál es el objeto de esos excedentes de liquidez y qué se debe hacer. Pues para poder utilizar estos excedentes de liquidez en moneda extranjera pues se debe solicitar un permiso
o a una autorización a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. ¿En qué casos se puede utilizar o cómo se pueden invertir estos excedentes de moneda extranjera? Solamente en dos casos, y uno tiene que ver con los títulos de deuda pública externa colombiana y el otro caso en los títulos de deuda pública emitidos por otros gobiernos. En el caso de ser con otros gobiernos, pues se deben cerciorar que las entidades de esos otros gobiernos, tanto financieras privadas o estatales, cuenten con calificación de A más o superior o su equivalente en el país. Y en el caso de la deuda pública externa colombiana, pues que sean con calificación de A-1 o superior para poder hacer ese tipo de inversión. Aparte, hay que tener en cuenta que si la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no autoriza ese tipo de inversión, pues entonces se tiene que hacer líquidos esos dividendos para poder disponer de ellos en otro tipo de actividades. Cabe resaltar que los controles que ejerce la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional me parecen efectivos, dado que los dineros públicos deben ser fiscalizados y se debe tratar de que en este tipo de negociaciones pues sean completamente sólidas para que estos recursos no vayan a perderse. Sigamos con la siguiente diapositiva. Esta hace parte del punto número 6. El punto número 5 lo explicaré después, ya que era hacer un ensayo y pues no vi conveniente pues llevar el ensayo primero que es uno de los puntos más importantes, el punto 6, donde se nos pide que de acuerdo a la crisis que se ha vivido con el COVID-19, cuál ha sido el impacto en el mercado de capitales y que al menos demos 5 puntos por los cuales nosotros pensemos que el mercado de capitales ha sufrido más daños y cuáles serían las posibles soluciones ante este flagelo. Pues como vemos aquí, esto es una slide cortesía de la Bolsa de Valores de Colombia, donde nos habla del 2019 y la situación del mercado antes de la crisis. Para esto, pues, tuve la oportunidad de ver una conferencia que dictó la Bolsa de Valores colombiana a la Universidad de La Salle, donde explicaba cómo era la economía antes y cómo es la economía actualmente a materia del COVID-19. Entonces decíamos que en el 2019 el índice bursátil Colcap incrementó en un 25%. Los inversionistas estaban contentos, estaban muy felices porque íbamos repuntando en la economía. Aparte de eso, una cifra récord de emisión de títulos valores. Los T se encontraron por encima de los 13.7 billones de pesos. La inversión extranjera creció hasta el primer trimestre del 2020, dado que ustedes saben que la pandemia repuntó después del primer trimestre del 2020, con un 30% de inversión extranjera. El precio del petróleo pues no fluctuó, estuvo bajo lo presupuestado, y pues el dólar como moneda fuerte extranjera se encontraba en los márgenes esperados, tuvo una volatilidad moderada. Seguimos. Ahora para el 2020, en tiempos de pandemia y ya casi situación actual, pues vemos de primero lo que es la crisis global, una reducción de ingresos debido a un débil crecimiento mundial por baja demanda agregada, hubo una gran disminución de la actividad económica para proteger la vida. Esto es una de las cosas que más nos impactó. Impacto sobre exportaciones, menor precio del petróleo, también nos dio duro. Mayor aversión al riesgo por parte de agentes externos, ya no querían invertir en el país. Exceso de capacidad instalada, muchas empresas con demasiadas facilidades que no podían sostener debido a que no habían ingresos. Y menor inversión local y extranjera. De estos puntos, tomamos como importantes, pues la crisis global pues nos afectó a todos, pero el primero en su orden fue la gran disminución de la actividad económica para proteger la vida. Muchas familias se vieron afectadas aquí en Colombia, si bien el problema fue a nivel global, nos afectó personalmente.
de manera individual y pues a las familias colombianas. En este orden de ideas, pues la solución que le vemos es que el Estado debe capitalizar, eh, digamos que darle liquidez a las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que las grandes empresas ya tienen un techo económico, el cual las va a proteger ante este tipo de debacle. Pero pues las empresas pequeñas y medianas no tenían ese tipo de protección y no estaban preparadas para esto. El punto número 2, pues los impactos sobre exportaciones. Las exportaciones cayeron en un 52%. Aparte de eso, pues no es para nosotros un secreto que nuestra economía es basada en los hidrocarburos y en el petróleo prácticamente. La solución que vemos ante esto es que, siendo Colombia un país con una extensión geográfica vasta y tenemos un porcentaje alto de tierras sin cultivar, deberíamos enfocarnos en el agro y volvernos fuertes en el agro, teniendo en cuenta que durante esta pandemia, pues las naciones que tenían recursos naturales repuntaron y pues que tenían grandes reservas de alimentos. Como tercero, escogimos la mayor aversión al riesgo por agentes externos. Hay que tener en cuenta que los países tienen una calificación y esa calificación no la podemos dejar caer. El gobierno, como solución, debe capitalizar también a las empresas privadas, tanto a las estatales, para que no pierdan la confianza en invertir en nuestro país. Si se pierde la confianza y nuestra valoración de riesgo sube, se incrementa el riesgo en invertir en Colombia, pues nadie va a querer invertir en nuestro país y básicamente nuestra economía se va a derrumbar. La otra que teníamos era el exceso de capacidad instalada. Muchas empresas se vieron afectadas por esto porque tenían demasiadas facilidades, las cuales no estaban utilizando. En este caso, pues la empresa textil fue una de las que sobrevivió ante esto, porque si bien ya no se fabricaba de pronto prendas de uso personal, ropa, moda, sí se empezaron a fabricar tapabocas, trajes antifluidos y cualquier cantidad de elementos de protección personal que conllevaba el uso de telas. En este orden de ideas, pues lo que hicieron fue reinventarse para no sumirse en esa depresión tan grave. Y por último, pues la menor inversión local y extranjera. Para nadie es un secreto. Es básicamente alineada con la mayor aversión al riesgo por agentes externos, pues se cayó el mercado local, se cayó el mercado internacional y la mayoría de las empresas lo que querían era tener liquidez. Muchas de las inversiones se cayeron, los mercados colapsaron y esto combinado con una cantidad de problemas sociales pues llevaron casi que al colapso a la sociedad. Para el punto 5, que es el ensayo, pues en el ensayo tomé muchos apartes de un artículo que en su momento escribió el Diario de la República, donde decía cuáles eran los problemas que habíamos tenido con las exportaciones. Casi el 40% de la demanda de hidrocarburos cayó, las exportaciones más del 50% cayeron con la pandemia. Adicional a esto, pues se perdieron más de 1.800 millones de dólares. Tuvimos un impacto económico fuerte. Y en el ensayo, pues, les expreso una pregunta al principio, donde dice que cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida ahorita con el COVID-19. Definitivamente las especies y las economías que no, digamos que no se amoldan a las vicisitudes de los cambios globales, pues tienden a desaparecer. En este caso, pues tenemos que ser competitivos, tenemos que idear la forma de amoldarnos a esta nueva era, confiar en la industria 4.0, migrar de la industria convencional a la industria 4.0 y en ese momento sacarle provecho a la virtualidad. Bueno, eso es todo. Espero que
les haya gustado la exposición y nos veremos para una próxima sustentación de un nuevo trabajo de mercado de capitales. Muy amables.